vive Jehová en cuya presencia estoy, o vive en la presencia de Jehová que estoy, ¿sabes? Cuando estábamos chiquitos, nosotros cuando estábamos metidos en un problema o queríamos ser radicales, ¿no? ¿Qué decíamos siempre? Por mi madre decíamos así, porque yo no lo hice. O por Dios decíamos, nosotros no conocíamos la palabra, pero hacíamos como una juramentación o poníamos como una frase para hacer el tema serio. Para decir, hey, ¿sabe qué? No, yo no lo hice. Te estabas acusando de hacer algo, tú decías, no. O cuando tú querías como implementar algo, tú querías dejar algo dicho o algo que ¿sabes? Que fuera cierto. Nunca se usaba la palabra por mi madre o por Dios para mentir. Se usaba como para salir de un problema o para decir, yo estoy diciendo la verdad. O sea, ahí es cuando yo empecé a atacar y decir, ¿sabe qué? Si él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, vive Jehová en cuya presencia estoy, quiere decir que él habitaba en la presencia de Jehová y le está haciendo entender lo que yo vi, o lo que yo conozco, o lo que yo conocí, o lo que ya se me mostró. Por eso digo, vive Jehová en cuya presencia estoy, y dice más adelante, cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Mira lo importante que digo, que dice ahí, no habrá lluvia ni rocío. Hermano, la lluvia y el rocío son dos cosas muy separadas. La lluvia cae de repente por toda la atmósfera, las nubes se cargan y el vapor sube, cada nube vuelve a caer el agua. Shalom, habla la pastora Gladys Hayes de la iglesia Restaurando Vida, y en esta hora quiero invitarte a que disfrute la palabra que vamos a compartir a continuación. Sé que será de gran bendición para tu vida, te va a edificar, va a llenar tu corazón, va a saciarte, de tal manera que vas a compartir con otra persona lo que vas a escuchar a continuación. Dios te bendiga. Que están jóvenes, que no entienden, que no es parte. Amén. Nosotros somos parte de las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Saquen su Biblia, vamos a estar buscando el libro para los jóvenes va a ser King 17. Y vamos a empezar desde el mismo 17. Para los que estaban acá en la habla hispana, somos mitad y mitad. Sería el libro de los Reyes, aleluya. El libro de Reyes 17, Primera de Reyes 17. Teléfono, saca tu teléfono, creo que tienen su Biblia. Vamos a estar pidiéndole entonces a Ismael que nos lea los primeros 6 versículos del libro de King, First King 17. Bueno, tenemos que aprender a meternos en la atmósfera espiritual. Amén. No podemos estar tan dormidos ni tan cómodos. Tenemos que venir con esa mentalidad de introducirnos, aleluya, de poder meternos, aleluya, poder introducirnos, poder pedirle al Señor que se manifieste. La alabanza decía, si nosotros le llamamos, Él se manifiesta, amén. Entonces vamos a estar leyendo una palabra muy importante que a lo mejor hemos escuchado mucho de esto, pero hay varios códigos en este libro de Reyes, Primera Reyes 17, que a mí me llama la atención. Porque cómo empieza, a mí, Dios mío, pero ¿por dónde empezar? Entonces, vamos a leer todo lo que podamos hoy, y yo voy a tratar de nada más de darle la historia, y justo van a leer en su casa. Amén. Pero vamos a detallar los 6 primeros versículos del libro de Reyes. Amén. Vamos. Mira lo que dice la palabra del Señor, aleluya. Ahora para los que estamos acá, lo habla inglés. Aleluya. No sé si Milly entendió. ¿Entendiste más o menos? Did you understood? Yeah. Okay, Milly, did you follow through or you didn't? Okay, so I'm reading in Spanish. You read it through now so we can just all be on the same page. Read it now on your own. Okay, dice la palabra del Señor a mí. Es así. Entonces, hermano, cuando la palabra a mí me empieza con un entonces, a mí me llama la atención. Cuando la palabra de Dios empieza con un entonces, o sea, quiere decir que hubo una parte que se habló antes. O sea, cuando te digo a ti, yo tengo una historia y te digo, oye, ¿sabe que ayer mientras estaba caminando en el mall pasó esto, pero después que me pasó eso, entonces yo decidí? Entonces, ahí ese entonces me llama la atención. Siempre que veo la palabra empieza con entonces. Oye, entonces la palabra, hay una parte que yo tengo que descifrar, hay una parte que tengo que irme al texto para no salirme del texto o contexto, para poder saber de qué está hablando la palabra cuando dice entonces. Mira lo que es así. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Gadara, digo acá, ese es un profeta diciendo a un rey, pero en la palabra empieza entonces, ¿sabes? Que
previamente ya yo le había mostrado algo o le había dicho, vete al rey, porque siempre he escuchado que en este versículo dice que por la actitud de él y porque él dio por mi palabra, ya se marcó de que entonces, porque Elías decidió que no le hubiera iba a llover. No, yo quiero decirte hoy que yo siento de que, parecer, que Dios le mostró lo que se iba a acontecer a Elías antes de que pasara. Por eso que él vino, dijo, y entonces, cuando empieza le dice, y entonces, ¿sabes? Hubo una conversación entre Elías y el Dios, que él le dice, vete a donde el rey y dile así. Entonces él dice, entonces Elías te inspira, ¿sabes? No nos da exactamente de dónde está Elías, quién fue Elías, nada más no empieza con un entonces. O sea, que previamente ocurrió algo que no se muestra en la palabra, pero si nosotros vamos más profundo, entonces algo tuvo que haber acontecido. Algo de que pasara, algo. Siempre cuando la palabra entonces, o en inglés es so. So I tell my mom, like she got mad at me, so I tell my brother, or I tell, so the word so is something before that. All the time you say the word so, in any text means something happened before that. That so. So like that follow through. All the time when you speak about like I'm going to do something and that something that I'm doing is not working, so I'm gonna go get somebody to help me out. O sea, ya empezó algo a pasar, entonces yo cuando me veo que no es ya, o sea, entonces dices, y le manda acá, le dice acá, y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cuando yo siempre escucho que mucho se lee en el Viejo Testamento, esta palabra se lee mucho, se lee constantemente, vive Jehová en cuya presencia estoy, o vive en la presencia de Jehová que estoy, ¿sabes? Cuando estábamos chiquitos, nosotros cuando estábamos metidos en un problema o queríamos ser radicales, ¿qué decíamos siempre? Por mi madre decíamos así, yo no lo hice, o por Dios decíamos, nosotros no conocíamos la palabra, pero hacíamos como una juramentación o poníamos como una frase para hacer el tema serio, para decir, hey, ¿sabe qué? No, yo no lo hice, te estaba usando de hacer algo, tú decías, no, o cuando tú querías como implementar algo, tú querías dejar algo dicho, o algo que ¿sabes? Que fuera cierto. Nunca se usaba la palabra por mi madre o por Dios para mentir. Se usaba como para salir de un problema o para decir, yo estoy diciendo la verdad. O sea, ahí es cuando yo empecé a atacar y decir, ¿sabe qué? Si él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, vive Jehová en cuya presencia estoy, quiere decir que él habitaba en la presencia de Jehová y le está haciendo entender lo que yo vi, o lo que yo conozco, o lo que yo conocí, o lo que ya se me mostró. Por eso digo, vive Jehová en cuya presencia estoy, y dice más adelante, cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Mira lo importante que digo, que dice ahí, no habrá lluvia ni rocío. Hermano, la lluvia y el rocío son dos cosas muy separadas. La lluvia cae de repente porque toda la atmósfera, las nubes se cargan y el vapor sube, cada nube vuelve a caer el agua. Pero el rocío es una cosa que es natural. Siempre que el sol baja y la temperatura empieza a decaer, se crea lo que es condensación. Y la condensación hace que salga eso que se llama rocío. En la mañana, en nuestros países, amanecen todas las hojas mojadas. O de repente tú estás en el carro y tienes toda la ventana arriba, pero no tienes la calefacción prendida. Al tú estar hablando, la temperatura de tu cuerpo hace que la ventana esté húmeda, ¿no? Eso es el rocío. Y él lo había claro. ¿Por qué él le dice que no va a llover ni habrá rocío? Porque ya lo vio. Él está hablando de algo con seguridad. Él no está hablando de algo que él quiso nada más o no. Ya Dios le había mostrado lo que venía. Dice que si nos vamos más, leemos más profundo y le preguntamos a ChatGPT o preguntamos a Alexa o le preguntamos a Siri, dice que pasaron 3 años y 6 meses sin que lloviera y se secó todo. Y vamos a leer más adelante. Más de 3 años sin lluvia. En otros países nada más, para más países nada más que a veces no llueve, donde todo el verano la tierra se raja y los ríos se secan. 3 años constantes sin agua. Pero a mí me sorprende que si Dios se lo mostró a Elías para que él viniera de acá, ¿por qué Dios le muestra que viene una sequía? Pero ¿por qué Dios envía una sequía? Si nos vamos un poquito más atrás, la pastora leyó algo conforme a eso en el libro de Jueces, es que había mucha idolatría. Había levantado un rey que agarraba al pueblo, hasta tenía profetas sentados a su mesa que profetizaban en contra de la palabra, gente adivinando y diciendo cosas que da solamente con favor a lo que quería escuchar el rey.
no había uno que se levantara y ¿sabe qué? Esto no va por ahí. Es más, si hubiera un profeta, ellos mataban a los profetas de Jehová y nada más a los profetas de Baal, los profetas que ellos ya que le daban buenas profecías, ellos mantenían con ellos. Entonces, no vamos más atrás, leemos más atrás, pero si vemos ahorita, Dios sabe qué, yo tengo que acabar con esto, y para acabar con esto, se habla muchas veces, o cuando tú lees más, de que todos estos dioses que se alimentaban, que sabe de agua o de energías, y Dios sabe que si le quito la fuente a esta gente, sus dioses van a quedar, aunque no tenían el poder para hacerlo, pero como su creencia estaba en eso, Dios sabe que les voy a mandar un tiempo duro a ver qué van a hacer. Pero a mí me sorprende que cuando Dios envía la sequía, o cuando Dios envía el tiempo totalmente cerrado que no llovía, el profeta que estaba la palabra también fue afectado. Y muchas veces Dios da una palabra, pero Dios es un Dios soberano, y que si Él da una palabra y todo tiene un formato, Él tiene que cumplir su palabra. Hay cosas que Dios no se puede tratar, ni Dios no puede mentir. Si Dios dijo que así es, así va a ser. Por eso que cuando Él lo envía a él, le dice, vete a un lugar, el arroyo se seca, si vemos adelante. ¿Por qué? Porque ya esa era una forma en que la naturaleza, o sea, fue fundada de esa manera. El rocío era parte de lo que se alimentaban las plantaciones para poder nacer. El agua era algo esencial para el ser humano. Entonces, cuando Dios termina y dice, se acabó aquí, vemos que hasta el profeta que daba la palabra, que sabía que venía la sequía, también pasó un tiempo difícil. Porque mira, aquí vemos que le habla acá, y después acá se desaparece por un tiempo de la conversación. Después vemos más abajo que él le dice, ¿sabes qué? Vete a tal lugar, mi madre leyó, a un arroyo, y voy a mandar unos cuervos que te alimenten. Esa es la verdad que mandaba Raven, le traía pan, le traía carne. Pero yo me quedé así, pero si empezamos con acá, porque acá totalmente se sale de todo el enrollo y no se habla más hasta quien sabe después de todo lo que Dios quería hacer con el pueblo. Ahora mismo lo que vamos a hacer es que se fundamenta más en dos cosas esenciales que pasaron. Y además empezó a leer un poquito más abajo de la Biblia de Zaret. En la Biblia se registra la primera persona que fue resucitada por Elías, según la palabra. Porque esa mujer de Zaret tenía una criada, y la criada tenía un bebé, y cuando la palabra vino siempre. Vamos a leer un poquito más. Quedamos en el 4. Y dice que, o sea, después que ya le dijo acá, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Dios, de Jehová, diciendo, apártate. A mí también me llamó la atención esto grandemente. Mira, dice, después le dice que hable con el rey, porque no con el rey. Es como que yo voy a poner Trump. Trump, it's not gonna, you won't be able to do what you do no more, because God gonna cut whatever you're doing in the White House. If y'all think that y'all got all the power to like do this and this, God says those things that y'all like actually like based every day to do, like all the things y'all do in a regular basis, God is cutting y'all off. Y'all not gonna be able to move around the way y'all was doing it. It's over. If y'all go to the White House and tell the president that God says something, and then after God told me to say something, God just want to deal with them, but then God start dealing with me. A mí me sorprende que después le dice, apártate y escóndete. ¿Por qué manda Dios después de una palabra? ¿Por qué manda al profeta a esconderse? ¿Por qué usted cree que Dios manda al profeta que se esconda y que se vaya a un lugar lejos? Entonces, miren la cantidad de gente que tenía hambre, sin agua. ¿Cuánto que yo diga en Colón? No todo Colón, voy para la playita, o sea, todo que está. No va a haber más peces para ustedes. Aunque salgan a buscar agua, a pescar, no va a haber ni un pez. Y todo el mundo sepa que yo tengo esta palabra. Cuando el tiempo empieza a avanzar y ellos se ven afectados, ¿qué que van a venir a hacer? Amén. Entonces, yo le dice, ¿sabe qué? El tiempo que viene, que mira, hay conversaciones que Dios tenía con Elías, que no están plasmadas, pero tú y yo somos inteligentes para saber que ahí no solamente hubo esa conversación, tuvo que ver más profunda. Pues se tendría que ver todo lo que se dijo, no era, el libro hubiera sido demasiado pesado, no estamos podido ni sostenerlo con las manos. Entonces, hay decisiones del cielo que de repente Dios las pone en tus manos
y te pueden que se vea como que te afecta, pero sobre todo Dios tiene control. Cuando Dios te da una palabra a que tú tomes una decisión y te tienes que moverte conforme a lo que yo digo, van a haber situaciones que tú no vas a poder saber ni por dónde. Todos los que viven bajo el techo que tú vives, siendo cristiano, siendo cristiano, cuando Dios te da una palabra, todos se van a poner contra ti, porque las cosas del cielo siempre afectan al ser humano, siempre. Por eso dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ocurren para bien, porque son del cielo. Muchas veces las cosas del cielo el hombre natural no las puede entender, y como son totalmente despegadas de lo que nosotros entendemos, no cuesta entender. Y como no cuesta entender, no me decís por qué te actúas así, porque oye, pero ya pasó un día y no llovió, ya pasó un año y no llovió, ya pasó 3 años y no llovió, pero yo también amo a Dios, porque Dios me está poniendo a mí también a pasar páramo cuando yo no tengo nada que ver. Amén. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cuando se levantaban todos estos profetas y toda esta gente va a hacer lo que hacían, el mismo pueblo que estaba entre ellos tenía temor y nadie decía nada. Nadie decía, ¿sabes qué? Vemos a veces el mal alrededor de nosotros y somos espirituales y no hacemos nada, no declaramos una palabra ni decimos al que está enfrente haciendo cosas más. ¿Sabes que hay un Dios que te está mirando? Detente. O sea, entonces cuando tú vas a hacer nada y Dios tiene que ver tus manos, entonces va a afectarte también. Tú tienes que saber en quién tú estás, llamar las cosas como son y declarar la palabra. Tú tienes que estar con un profeta bien aprendido. Si tú conoces a Dios y tienes una relación con Dios, declara sobre tu vida las cosas que ya Dios dijo de ti. Amén. Tomamos decisiones diariamente. A veces decimos, y yo venía manejando en el camino y decía, Señor, a veces tomamos malas decisiones. Y yo sentía en mi espíritu que algo me decía, el ser humano no toma malas decisiones. El ser humano lo que hace es dudar de la decisión. Porque ¿quién te puede decir que tú te tomas malas decisiones o no tomas decisiones? Es tu vida. Tú estás viendo lo que Dios quiere que tú vivas. Cada uno tiene un propósito. Entonces, a veces, si estamos en el Señor, como digo, hay que también entender, estamos en el Señor, la decisión que tú tomes para el Señor, tú lo haces confiando en fe. Y a lo mejor no tiene el resultado que tú temías, porque a lo mejor no sabes de voluntad, pero tú estás haciendo algo. Mucha gente ni toma decisión, ni hace nada, se queda totalmente en el aire, diciendo, que Dios haga, yo me muevo. Y muchas veces en la palabra, no muchas veces, 100%, cada vez que tú des la palabra, el pueblo tuvo que moverse, el pueblo tuvo que hacer algo. Yo mandaba la palabra, pero ¿qué? Siempre fue una palabra que vete allá y haz. Tú haz aquí, tú haz allá, muévete, haz aquí, haz allá. Está bien, yo pelear por nosotros, tenemos tranquilos, pero como ser humano y mi relación con Dios, ¿por qué yo no me atrevo a hacer nada para el Señor? Que es más fácil salir a un trabajo y pensar que por mi fuerza y por el trabajo que yo tengo, yo me estoy sosteniendo. Pero cuando yo me doy una palabra que es del cielo, yo no me puedo agarrar esa palabra y mantenerme en esa palabra y sostenerme en esa palabra y decir, aunque no lo vea ahorita, voy a seguir confiando. O sea, son malas decisiones cuando tú de repente a cierta edad empiezas a fumar, porque vas a ver después las cosas que no están bien. Son malas decisiones cuando tú empiezas a beber, o cuando tú estás joven y quieres vivir una vida demasiado adulto, cuando todavía no has pasado etapas. Esas serían malas decisiones. Pero en lo espiritual, ¿qué es una mala decisión? Espiritualmente hablando, que yo quiera agarrar y buscar un local para que la iglesia crezca y que yo no tenga los recursos, esa no es una mala decisión. Tú dirás, al principio me va a costar, porque, mano, en 2 o 3 meses, nunca las cosas que tienen una trascendencia, en 2 o 3 meses, se le ve fruto, o se ve, es disciplina y mantenerse ahí, aunque tú no sepas de dónde va a salir. Pero cuando tú te pones a ver, Señor, de verdad, Elías tomó la decisión de soltar la palabra acá. Cuando suelta la palabra, dice que en cuya presencia estoy, después le dice, tú le mandas a decir, apártate de aquí y no te meterás, esconde. Cuando yo le dije, Señor, pero ¿por qué tú mandas al siervo a esconderse? Por lo que iba a acontecer con el mundo. O sea, eso fue algo que impactó. Amén. Es más, cuando tú dices que si tú te vas a la crónica, o cuando tú te vas a leer lo que pasó en esos tiempos, la sequía sí existió. Y mucha gente a lo mejor perdió la vida, la vida no lo registra, pero cuando tú te vas a los libros de la historia de lo que pasó en ese tiempo con ese rey, por eso que Elías tiene una trascendencia que hoy por hoy, Eliseo hizo mucho más de lo que Elías, pero se habla más de un Elías que tuvo un periodo corto, pero siempre se enfocó a lo que fue llamado. Él vino más para eso, no Elías, solamente para derrocar acá a su mujer que se sentían dueños de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios llega a mi vida?
Pues hoy la palabra de Dios está llenando en tu vida. Hoy es una palabra que a lo mejor tú dices, Señor, pero ¿cómo agarrar esa palabra para mí? ¿Qué puedo hacer yo si tú de repente me das una palabra en contra de alguien que a lo mejor para destruir a alguien y al final me veo también yo afectado? Porque nadie quiere dar una palabra a un hermano de sangre que, hey, si tú no arreglas tu vida, las cosas del Señor son serias. Dios puso una palabra en tu vida. Si tú no arreglas tu vida, va a haber una sequía. Tú vas a empezar a perder cosas. A lo mejor vas a enfermar, a lo mejor vas a morir. Te va a afectar porque es tu hermano, es tu sangre. Hay palabras de Dios hacia la vida de nosotros que a lo mejor no suenen como que Dios no puede hacer eso. Dios es amor, porque por ejemplo, Dios siempre dio amor. Pero Dios también es consumidor y Dios sabe cómo tratar con cada uno. Si Dios te da una palabra que va en contra de tu principio, tienes que tener cuidado, porque tú dirás, Señor, esto no puede ser así. Eso tiene que ser un espíritu de confusión. Tú vas a empezar a tener una lucha, hermano. Todo lo que estamos aquí, tenemos principios de vida y no tenemos principios de espíritu. ¿Por qué no principios de vida? Porque vivimos más en lo secular. Todo lo que queremos hacer en lo cotidiano. Nosotros no somos perfectos para hacer todo lo que tenemos que hacer en lo cotidiano, pero en lo espiritual nos hace falta crecer. A todos, a mí también, a todos. Es una palabra que a lo mejor no te guste, pero nosotros somos más seculares que espirituales. Tenemos mucho más que, como que dice, ejercicios seculares, espirituales. Todos vivimos una vida a lo mejor rutinaria en que salimos a trabajar, pagamos los biles, no nos preocupamos porque los biles se pagan, no nos preocupamos por cosas. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? Porque no nos preocupamos de tener una misma línea, que no nos falte la oración, que no nos falte leer su palabra, que no nos falte una palabra del cielo, ya sea para traer una sequía o para traer una bendición, pero que algo en nuestra vida, por eso decía, a nosotros nos falta hacer más, entrar a ese ambiente espiritual, nos falta más esa no tanto apegando en todo lo que el mundo está pasando, sino que más apegando qué dice Dios de mi vida en este tiempo. Si Dios me trae una palabra en estos tiempos, ¿qué hago con esa palabra que Dios me dio? Porque yo me imagino que Elías tenía su lucha, como todo ser humano, porque después tuvimos que Elías agarra y él que entra en una depresión y tuvo temor, pero él mató la vaca y después tenía miedo porque dio la sangre, porque se atrevió, amén. Trajo el tiempo, ido por mi palabra, ¿sabes? Que ya él lo vio, él sabía de que la sequía venía, y él sabía de que mucha gente iba a morir. Pero vamos a ir leyendo para que ustedes vean. Después más adelante vemos que después vino palabra de Jehová. Mira lo que dice Jehová. Él dice, ¿sabe qué? No solamente se secó el arroyo que lo alimentaba, porque ¿sabes? Sin agua el ser humano no. Se secó el arroyo, pero el arroyo, la fuente del arroyo era la lluvia. Si fue un arroyo aquí, pero si deja llover, el arroyo se va a secar. Y tú dirás, pero si Dios tiene poder para sacar agua donde sea, ¿por qué Dios no agarra y nada más me da el agua y yo no tengo que poner la ayuda? Así me pasa con nosotros muchas veces. Señor, pero tú sabes que es una cosa para ti. Tú sabes que yo me estoy esforzando. ¿Por qué tú no me das la habitación o la cosa que yo necesito para poder mantenerme haciendo tu palabra? Porque, hermano, si yo te da las comodidades, tú vas a dejar de marchar. El pueblo de Israel que tuvo en el desierto, cada vez que Dios la bendecía, no decía, no guarden nada mañana. Ellos agarraban y guardaban porque ya estaban entrando en una comodidad. ¿Sabes que cada vez que Dios nos bendice, a veces cuando Dios bendice a alguien, el estancamiento llega? Cuando el tiempo de sequía, estamos buscando agua, y además oramos más. Cuando el tiempo de problema, ahora oramos. Ahora porque no sé cómo moverme, ahora oro. Cuando ya entendí por dónde va la cosa, oro pero oro menos. Busco pero busco menos. Por eso a veces yo tengo que mantener gente siempre incómoda, hasta que yo llevo una madurez. ¿Okay? Entonces, vamos más adelante y vemos que él llegó y apenas llega, yo le dice, ¿sabe qué? Tengo una mujer, y dice, te dio una orden a una mujer. Vimos un Dios radical. No que puse a sentir como lo hacemos ahora, puse a sentir en el corazón de Suri para que te bendiciera, no. La palabra que vino a Elías fue, yo le di una orden a una mujer para que te sostenga. O sea, Jehová le dio una orden a una mujer para que sosteniera a Elías. Y Elías llega y lo primero que se encuentra, bueno, ¿quién vive en un castillo o en un lugar con grandes, en el tiempo eran puras murallas enormes y había una sola entrada? Porque así se protegían de la guerra. Una sola entrada, y cuando él iba entrando en la puerta,
No está la palabra, pero me imagino que en ese tiempo se vivía así. Eran puros lugares cercados y una puerta enorme. Tú, cuando te entras a un lugar, tú entrabas al lugar, pero ahí se encuentra una mujer. Y sabes que esa mujer que él se encontró era gentil. Esa mujer no era de un linaje grande, pero no era pobre, porque ya tenía gente que trabajaba para ella. Pero igual la sequía y lo que ya Elías había dicho que iba a pasar empezó a acontecer. Entonces ella se vio una necesidad de ¿qué? De ir a recoger leña. Pero ella tenía gente que le servía. Porque si tú sabías que una amada, una mujer que era amada, o sea, que era ama de casa de su casa, se le enfermó el hijo. Quiere decir que esa mujer, para el tiempo de antes, para tú tener gente que trabajaba a tu servicio, tú tenías que tener dinero. Entonces, gentil vivía dentro de unos portales y cuando él llega se encuentra una mujer. Y él le dice directamente, porque la razón de Dios fue straight, no, si yo te dice a ti, ve con Jezabel, por favor, y habla a Jezabel, ¿qué Jezabel ha hecho? Jezabel ha estado, yo me dio para hablar a Alberto, pero no sé cómo le voy a hablar a Alberto. Elías fue directamente a decirle, ¿sabe qué? Mira, mujer, vengo de camino, dame un vaso con agua. Y la mujer ni le preguntó quién tú eres ni nada, ¿sabe qué? Ella sabe que te voy a buscar el agua. Cuando ella iba a buscar el agua, si lo leen en la palabra, dice que le dijo, ¿sabe qué? No solamente me traiga agua, tráeme un bocado de pan. Y cuando iba, no, él le dijo, mi hermano, tú eres un hombre de Dios y todo, pero el único pan que yo tengo, nomás tengo un puñado de harina. Y lo estaba guardando para comer yo y mi hijo y después darnos a morir, ¿sabes? O sea, él dijo claramente, eso era lo último que tenía. Después de ahí yo sabía que lo que sería la muerte. Ella estaba en su último ya. Amén. Muchos de nosotros quizás a la vez sentimos que estamos en lo último ya. Y el enemigo pone en nuestra mente, tú no lo vas a lograr. El dinero no va a llegar. Lo que tienes en mente no se va a dar. Pero de un abrir de cerrar de ojos llegó el mismo que cerró los cielos. Vino con la bendición para esa mujer. Porque Dios sabe que mujer, no te preocupes. Él le dijo, no temas. Entonces, quiere decir que la mujer ya estaba en lo último. Porque mira, si esta mujer, aleluya, era la que proveía para su casa, porque era una mujer viuda, no tenía esposo, pero tenía riqueza. O sea, tú puedes tener de todo, porque tú no tienes a Dios, no tienes nada. ¿Por qué? Porque que tengas dinero, si no hay agua, si no hay fuente, se acaba todo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le manda la provisión. Pero, ¿por qué? Yo decía, ¿pero por qué tú le mandas a Elías a esconderse? Dios mandó a Elías a apartarse, a seguir buscando, a seguir metiéndose para poder tener control de su pensamiento y de las cosas que, mira hermano, como profeta, lo último que tú vas a entender un profeta es todo lo que tiene que pasar, porque cuando tú escuchas a Dios, hay todo tipo de sonido. Tú decías, a veces tú estás entre gente y tú escuchas todo tipo de cosas negativas. Mira, cuando yo le hice que Elías le dice a Jesse, ve y sube, a veces va a llover, que él tenía siempre más respuesta. Y es la Biblia que algo imposible, que Elías metió sus oídos en ningún otro, físicamente yo no puedo poner mis oídos en mi pierna. A veces que bloquea las cosas que no son de Dios, gente que no es de Dios, gente que no entiende lo que Dios pone en tu corazón. Bloquealo, no importa quién sea, bloquéate, ciérrate, agárrate de lo que Dios dio de ti y marcha. ¿Qué pasó? La mujer obedeció, pero con temor. Él quiere agua, agua no había. ¿Dónde iba a buscar agua? Pero ella se movió. Mano, no había agua, el arroyo se seca, él llega. Ella está buscando lo último de leña que pueda recibir para agarrar un puñado de harina y cocinarlo para él y darse. Ahí lo dice bien claro, vamos a leerlo para que ustedes vean. Yo no estoy loco. La Biblia dice que ya está murió, sí, me voy. Ya después de este bocado, lo que tengo ahí, yo y mi hijo vamos a perecer. Mira lo que dice aquí. Ok, mira lo que dice ella. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabes? O sea que ella dijo, Señor, ya ella
Yo, esto es una opinión mía. Ya la gente que trabaja para ella tú dices así, ¿sabes? Yo no puedo hacer nada por usted. Ya lo último que tengo se los di. Lo único que yo tengo pues, es una porque era mujer. Si yo le ordenó a esa mujer que bendijera al profeta, era pues, una mujer de oración. Si ella estaba bendecida en esos tiempos, siendo gentil, era porque Dios le había proveído mucho. Pero el tiempo de sequía cerró todo. Todo el que, mira, cuando ahí, ese tiempo de sequía, todo lo que está siendo bendecido, se va a ser bendecido. Toda esa región, todo lo que tenía grandes riquezas que se llevaba, dejó de tener. ¿Y qué hizo la mujer? Ya no tengo más nada, lo último que tengo. ¿Sabes qué hizo el profeta? Qué tremendo lo que hace el profeta. El profeta no podía haber orado por él allá mismo a Dios, Señor. El arroyo lo voy a soltar y el arroyo lo voy a cuidar. Porque mira, no dice que el profeta habló a Jehová, no. Él le dijo, no temas, mujer. No va a escasear ni el aceite, ni la harina, ni el agua. Y de ahí en adelante, la sequía siguió por la casa de esta familia, de esa mujer en particularmente, ella fue bendecida si tú lees la palabra. Así que, once she blessed the prophets, and this is what he had to say, God blessed her, her food, she got all, she don't need nothing. ¿De dónde sacó esta mujer todo eso? Tú te pones a ver, si todavía había una sequía, no había agua, no había nada. Pero cuando Dios dice, las cosas se hacen. Cuando Dios dice, voy a bendecir a este pueblo, a pesar de que Estados Unidos esté totalmente en decadencia. No, cuando Dios hace, no hay diablo que se resista. Aleluya. Así que yo quiero poner esto bien claro. No importa lo que tú sientas que tú tienes como bendición. Cuando Dios te cierre las puertas de los cielos, estamos en problema. Cuando Dios diga, ¿sabes qué? Me cansé de que pongas ídolo, de que pongas es mi gracia y no es tu poder, no es tu sabiduría, es lo que yo hago por ti, no es que tú seas mejor que otro. Dios está lidiando con nuestras vidas en estos tiempos. A los que vivimos en este país, que vivimos de lejos, que hemos estado tratando de caminar conforme, a lo mejor sentimos, Señor, tú nos has dado estabilidad, pero Padre Santo, ¿qué está pasando? Que las cosas no se dan acá. Mano, apégate a la palabra que Dios dio de tu vida. Si yo te mandé un profeta, amén, aleluya, tú tienes que seguir en pauta las cosas. Mira, esta mujer siguió en pauta todo lo que el profeta le dijo. Y aún cuando le tocó decir que no, ella fue inteligente. Cuando digo que no, lógicamente, no, está como loco, no me decía a mí que mi hijo. ¿Qué mujer? Mujer, no hombre, porque nosotros no somos medio perdidos. ¿Qué mujer teniendo un hijo con hambre en la casa le va a comer a un profeta? O un hombre que se llame, yo soy un oye, si tú eres profeta, yo te tuve que decir que aquí tampoco no hay. Si tú eres un hombre que habla con Dios, yo te tuve que haber dicho a ti, claro, que yo estoy en en lo último de lo último. No me pedí a mí, mira, Dios, él es el dueño de la plata, no me pedí a mí. Tú te vas a hacer un arroyo, se secó un arroyo, viene pandemia que no tengo. Entonces, ponte a pensar, analiza las palabras que te estoy diciendo hoy. Hay cosas en nuestras vidas que no tienen sentido, pero tenemos que seguir en pauta lo que Dios dijo a nosotros. Amén. Si tú te vas a mover en fe, muévete en fe y no pongas dudas de las cosas que Dios dijo de ti, porque donde tú le des cabida a las dudas, todos los voces. Si tú te imaginas que Elías, cada vez que venía Jesse, bajaba y le decía, no veo nada. Sube, no veo nada. Y dile al rey que vaya a llover, no veo nada. Y él puede poner atención a eso. Y la duda lo embarga. Hoy estoy hablando de otros días. Amén. Yo tengo así, tiempo de tomar decisión. Se acabó el tiempo de sequía. Dios te mandó el profeta para decirte, en tu casa no va a escasear, primeramente, la sabiduría para tus hijos. Aleluya. En tu casa no va a escasear, aleluya, el tomar decisiones conforme a la ordenanza del cielo. Que en tu casa no escasee lo de arriba primero, porque todo lo demás viene por añadidura. Tenemos que apegarnos a las cosas del cielo. Lo primordial es qué Dios dice en la mañana de vida. ¿Dónde me quiere llevar Dios a mañana? Bueno, tú sabes que todos nosotros nos edificamos en reposar en un trabajo que no nos puede botar fácilmente. Tú sabes que si un día yo tuve camino al trabajo
y te dice, salte una salida antes de ir al trabajo. Y va a llegar al trabajo 5 horas tarde, pero vas a llegar. Y vete a la casa de tal persona. Tú y yo decimos, yo estoy loco. Eso no es Dios, mamá. Yo no actúo así. Yo un Dios de orden. ¿Cómo que me vas a llegar al trabajo tarde? En cierto trabajo hay ciertas regularidades para poder votar. A ti tienes que votarte por hacer la cosa una y otra vez. No porque tú lo hagas una vez, te pueden votar. Tú puedes llamar a Tony Jiménez Bey. Ok, voy a ir un poco tarde. Pero si un día Dios te dice, ¿sabe qué? No voy a trabajar hoy, quédate en mi presencia. Aleluya. ¿Quién se atrevería a decir, Señor, ¿sabe qué? Ni voy a llamar al trabajo. No voy a dejar llevar por lo que tú dices. No. Todos que estamos aquí, lo estamos pensando ahorita, estamos así, están locos, el trabajo, los biles, esa está dura. Alberto, tú no das que yo pago, Alberto. Pero mira, esta mujer estaba en lo último. Aleluya. Esta mujer no tenía para sustentar a más nadie. Tenemos a un hermano entre nosotros que está sustentando a gente cuando él no tiene. Entonces Dios le tiene que mandar un profeta, hablando, dame lo último que tiene porque te voy a bendecir, pero Dios sabe por qué está pasando hablando esto. Dios quiere moldear algo en su vida. Hay una necesidad primordial de Dios en la vida hablando. Dios quiere formarlo. A lo mejor, yo tengo un corazón humilde. Yo puedo tener un corazón humilde, pero si no tengo una actitud humilde, hay que tener cuidado. Y no quiero decir que estar casado hablando con todos. Yo tengo la gracia de Dios. La gracia de Dios, pero que la hago mía. ¿Cuánto pasa cuando yo la gracia que Dios puso en mí, la hago ver como que soy yo el que tiene el poder? Yo soy el que a todo el mundo le caigo bien. No es mí, yo soy el azúcar, todo el mundo se me acerca. Hay que tener cuidado. La cosa que Dios depositó en ti, el enemigo va a tratar de tergiversarlo. Porque ¿qué pasa si el diablo ha dicho, ¿sabes qué? Hey, tú me dijiste que te será los cielos y tú me vas a poner a mí a pasar necesidad. No, eso no va por ahí. No, seamos honestos. Si tú me dices a mí que está en sequía, ya yo lo vi. ¿Y por qué tú me muestras a mí la sequía cuando me muestras que yo para mí pasar hambre? Y que se va a sacar el arroyo. Igual dije que hablar a una mujer que tiene el poder para sacarme de su ciudad. Porque esta mujer con que él fue a hablar no era cualquier mujer. A mí no me da la gana de tener a cualquier mujer. Porque Elías, después que la mujer lo bendice, que ya todo empieza a funcionar bien, ¿qué pasa? Enferma el hijo de una criada de la señora. Por decirlo así. La pastora tiene una empleada y esa empleada tiene un hijo. Pero en el tiempo de antes, todo lo que estaba bajo la pastora era la pastora. Aunque Isabel fuera la criada, Isabel tenía un hijo, el hijo era automáticamente de la que era dueña de la casa. El esposo no existía, nada más existía la dueña de la casa. Entonces todo lo que estaba debajo de ella, los ganados, la vaca, todo lo que estaba debajo de ella era contado como era de ella. Y se enferma y él le dice, hey, oye, tú me dijiste a mí que te diera agua, tú me dijiste a mí que te diera de comer, tú me dijiste a mí y hice todo, pero ¿qué tiene contra mí, varón, que me ha traído el mal? Pero después que dice Elías dice, tráeme el niño que yo está muerto. Dice que la enfermedad fue tanta que el niño dejó de respirar. Y nadie cuenta que este fue la primera persona que se resucitó en la Biblia. Dice que, varón, ¿sabe qué? Tráeme a aquel muertito, tráemelo para acá. Y dice que se lo llevó y lo puso en un aposento. Y tú ya, el aposento, si él estaba en un lugar que no era de él. El lugar donde Elías podía orar, Elías agarró y se llevó al cuerpo del niño sin vida. Y dice que se montó encima del niño 3 veces y clamó a Jehová: Padre, ¿por qué tú estás haciendo esto con esta mujer que ha sido de bendición para mí? Devuélvele la vida a aquel niño. Dios agarró y le dio vida al cuerpo del niño. Y ¿qué hizo él? Lo trajo y lo postró ante la mamá. Le dijo: ¿sabes qué? Está tu hijo. ¿Qué vio la mujer? Después que la bendijo Elías, después que hizo todo eso, allá dice: verdaderamente que tú eres un hombre de Dios. A veces yo tengo que tomar actitudes rebeldes con nosotros porque no entendamos quién somos para el Señor, o que la gente pueda entender quién somos para el Señor. Aleluya. Nosotros tenemos que a veces creerle a Dios, y a pesar de que le creemos a Dios, seguir confiando, porque a veces hay situaciones que tú te quedas, pero ¿por qué a mí? Eso que dijo Díaz, ¿sabes qué? Tú me traes para acá, la bendice, después le quitas al niño, ¿qué pasó aquí? Eso no es parte del plan, eso tú no me votaste, pero al final, ¿a quién le dio el galardón? Al Dios del cielo. Verdaderamente veo, amor mío, verdaderamente veo, no por todo lo que hizo anteriormente, verdaderamente que Jehová está contigo, porque el hombre resucitó al hijo de una mujer gentil.
Y sabe que para los gentiles en el tiempo de antes, esto está en el Viejo Testamento, esto era mucho antes de Cristo. Ahí todavía no había venido el pacto que se había roto el velo. No había esa separación, era gentil. Y ella vio a su hijo resucitar. Ahí a lo mejor la Biblia no dice, no habla mal del tema, pero las noticias que se hablaban de este caso tuvo que ser sorprendente. Por eso que yo te a veces no va a llevar a Rosalvina, a Orlando, a la pastora. Nos va a poner en situaciones donde los ojos de todo el mundo van a estar sobre nosotros para ver qué actitud vamos a tomar. ¿Vamos a orar por la situación de la persona o nos vamos a meditar? Vamos a decir, Señor, ¿sabe qué? Es tiempo de sequía, pero tú puedes proveer el agua que necesitamos. O nos vamos a meditar y vamos a decir, ¿sabe qué, Señor? Esto no es para mí, yo no puedo. Yo quiero hablar a Orlando y darle una palabra de consuelo. Mano, yo te escucho siempre decir con tu boca cosas, como te decía un tiempo, ten cuidado como tú hablas, porque tú me das 100% gloria para el Señor, pero después también siento que tu fe es probada y tú no te atreves a darte esa misma palabra. Siempre que tú pon la palabra de fe, declara, Señor, yo no estoy viendo, pero yo voy a caminar. Yo no tengo la vasija, la voy a pedir prestada. Yo no tengo delante de mí el puñado de carne que tenía que la mujer, pero yo estoy en lo último, yo ya tipo dejarme morir. Pero ¿sabe qué? Le voy a creer una vez más a Dios y me voy a agarrar de una palabra. Aleluya. Vamos a declarar con fe. Todos los que estamos aquí tenemos que empezar a declarar las cosas que ya Dios puso. Dios nos dio herramientas necesarias. Nosotros no somos cualquiera congregación o cualquier rebaño. Nosotros somos gente que vale mucho, muy importante. Aquí tenemos gente que, a que tú no creas, los niños hablan, tú te sorprendidas con lo que yo hablo, porque la palabra va a sembrar tu corazón. Aunque a veces tenemos, igual que ellos, tenemos una actitud contraria a lo que sabemos. A veces tenemos que agarrar lo que sabemos y mantenernos en ello. Esas son las cosas que agradan a Dios, que el que le busca crea que le hay. Aleluya. Ella estaba recogiendo leña y ya se había ordenado que nada más sustentara al hombre que venía a ella. Pero ella en obediencia siguió a cabalidad todo lo que se le dijo. Y mira que su casa fue de bendición. Y a lo mejor ya la sequía estaba. Ya venía la muerte del niño, pero Dios mandó al profeta para que ese niño que a lo mejor ella amaba mucho pudiera poder tener vida. A veces estamos caminando ya con una sentencia de muerte. A veces tenemos familiares que si tú no llegas, aleluya, cuando yo ponga en tu corazón, Suri, irte a la casa de cualquiera de tu hermano, aunque se ponga bravo, tú ponle aceite, mi hermana. Igual tú también, Maya. No le tengas miedo que van a decir, oye, vuélvete loco. Hubo una historia con David, se volvió loco, David no estaba todo matado y David se fue y se reunió con los enemigos de él y se hizo el loco. Y escribía locuras que para ellos parecía locura, pero él escribía cosas que eran sorprendente para Dios. Él le hablaba al Señor mientras escribía, no, y le baboseaba y se hacía el loco, haciéndose totalmente loco. ¿Cuánto nosotros nos toca a veces haciendo los locos? Porque tenemos hijos que a veces tienen que meter un puño, pero tienes que dar testimonio. Hazte loco a veces. Ey, si Dios te dice a ti, ey, sal y da 3 vueltas a tu casa, que tu casa va a ser bendecida. Aunque el vecino te vea allá afuera en bata y en rollo y en tu virtud, y tú das tu vuelta. Amén. Cree a Dios, mano. Cuando tú vas a administrar a Dios, tienes que hacerlo con una mente de lo que yo sienta hacer para Dios, lo voy a hacer. Amén. No con ese temor de que, ¿qué van a decir? Que levanto la mano mucho, ahora me creo más espiritual. Que si me asiento, mano, el tiempo en la presencia del Señor junto es importante. Yo puedo pasar tiempo con el Señor solo en secreto. Pero bíblicamente dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en unidad. Y si hay 2 o 3 reunidos, aleluya, en su nombre, con un mismo propósito, Dios lo va a hacer. So, como ustedes ven aquí, usted puede venir cargados, aburridos, cansados. Gracias, ¿sabe qué? Lo voy a sacar de ahí porque la oración de la pastora
voy a sacarlo de ahí por la oración del papá. Hermano, créanme. Pero si no tenemos a Dios, yo quiero vivir de fe. Claro que Dios creó en el corazón del ser humano un vacío. Esto Dios puede llenar. Y si yo agarro un vaso que tiene un hueco y le intento poner agua, nunca se va a llenar. Un vacío, pero tiene un huequito. Y ese huequito que puede sellar el vaso se llama Jehová de los ejércitos. Y su amor por ti. Cuando Él empieza a poner de ti a sellar y se llena el vaso, hermano, cuando tú estás lleno de Dios, tú ni te importa la fama. Tú caminas de una manera que tú dices, tú ves el dolor en la persona. Yo sigo una muchacha jovencita, blanquita en Instagram. Bueno, ya se va a Walmart y ella anda como un escándalo. Y le pregunta a la gente, ¿tú tienes un dolor en tu codo hace como 3 semanas? Yo nada más demorar por ti. La gente se queda como, ¿tú sabes que tú ese dolor en el brazo? ¿Tú estás como no? La gente se queda como que, hey, ¿cómo saques? Ella misma le ruega a él, déjame orar por ti, nada más déjame orar por ti. Porque el amor de Dios se ha acercado a tu corazón. Déjame por ti. Y la gente misma dice, hey. Ella después le hace pasa un interview y le pregunta, ¿qué tenías tú? Un dolor en el brazo que no tenías. Y ahora dicen, esta niña representa a Dios de verdad. Hermano, no es que yo tenga la Biblia en la mano, no es que yo tenga la vestimenta de que yo soy, sino que Dios me pueda mostrar la condición de la persona y yo pueda orar al Padre para que lo libere. Ese es el verdadero evangelio. Y yo pueda no solamente predicar, sino que yo pueda demostrar que Dios está conmigo. Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a tratar de hacer las cosas que Dios quiere estar. Vamos a meternos en su presencia. Vamos no solamente a traer las palabras, vamos a demostrar como hacía Pablo. No solamente te voy a hablar con las palabras, sino te voy a demostrar que Dios vive conmigo, que yo vivo con Dios, que vivo en santidad, que yo tengo la herramienta del cielo para orar por ustedes. Yo le decía a 2 jóvenes mormones, nunca me regresaron. Me tenían acechado, querían que yo estaba mormón. Yo dije, si tú crees que yo me convierta a lo que tú crees, tráeme una palabra de Dios que nada más yo conozca, que yo haya puesto en corazón, que tú la sepas y yo voy a creer que tú estás contigo. Nunca más regresó, se la puse difícil. ¿Tú quieres predicarle a alguien? Trae un testimonio de vida pasado a lo que yo están viviendo. Si tú en la mañana te levantas y tú le dices, Señor, hoy no tengo la fuerza, hay situaciones en mi vida que ya yo quiero que tú me las aclares porque yo no sé por dónde ir. Suri no me conoce, yo me las dejo Suri, yo te dice que él te aclara la verdad. ¿Tú crees que esa mujer, Suri nunca más, ella me va a pedir un número de teléfono, me va a decir dónde me congrego, me va a preguntar quién yo soy, cómo tú conozco a Dios, qué tú vas a conocer a Dios, ¿sabes? Impactemos al mundo revelándole a Dios vivo. El evangelio de Dios no es solamente religión, es poder de Dios. La religión nos lleva a separarnos, el poder de Dios nos lleva a acercarnos. Amén. Lo dejo con ese pensamiento, pastora. Espero que